Bueno, ahí tenemos una vista del complejo de Chanchán, ¿no? Que es la capital de la cultura chimú, que como bien sabemos es un complejo enorme de 25 kilómetros cuadrados aproximadamente, es una ciudad de barro que tiene una gran multitud de dependencias que fueron construyéndose en diferentes generaciones. No es un solo tiempo histórico el que se utilizó para construir este enorme complejo, fueron varias generaciones. Son alrededor de 10 complejos en uno y nos hablan de 10 generaciones una tras otra. Se dice que los reyes chimú, una vez que morían, no heredaban a sus hijos todo su reino, sus palacios, sino que el hijo tenía que, o el sucesor tenía que construir su propio palacio y, bueno, generar sus propias riquezas, ¿no? Esa es la manera, esa es la razón por la cual vamos a ver una serie de dependencias completamente distintas en estilo, una de la otra en todo este complejo que se llama Chanchán, ¿no? Es la ciudad de barro más grande del mundo, como bien sabemos, y una de las más grandes también del mundo precolombino en general, ¿no? Bueno, localización espacial es un área bastante grande que es una franja de la zona costera del Perú. Justamente en el centro de esta franja está ubicada la ciudad de Chanchán, que se desarrolla justamente en el mismo territorio donde siglos antes se había desarrollado la cultura moche. Tiene muchos elementos culturales de moche. Y al igual que esto, la cultura se desarrolla en el valle de Moche, al norte de Lima, al noreste de Huarmey, acabando en Trujillo Central. Todas estas zonas donde la cultura mochica se desarrolló van a ser luego ocupadas por esta nueva sociedad que va a coger elementos culturales no solamente de los moches, sino también de la cultura lambayeque. Vamos a ver la semejanza que hay entre elementos culturales de los lambayeque y los chimú. En determinado momento incluso nos vamos a confundir determinadas piezas, como por ejemplo el cuchillo tumi de Ínimo, que es en realidad una creación de los lambayeque, va a ser asimilado también por los chimú. Durante muchos años se va a creer que es una creación de la cultura chimú, cosa que no es. Es uno de los tantos elementos culturales asimilados de los lambayeque. Y así una serie de aspectos, ¿no? El propio desarrollo de la orfebrería, el conocimiento del manejo de metales preciosos, oro, plata, técnicas, en fin, fueron también de alguna forma aprendidos de los moche y también de los lambayeque, cultura que también en determinado momento coexistió con los chimú, ¿no? Bueno, la cultura se desarrolla en el valle de Moche, al norte de Lima, al noreste de Huarmey, acabando en Trujillo Central, dentro del departamento de la Libertad, actual departamento de la Libertad, ¿no? Limitada por el sur con Pativilca o Caraballo en Lima y por el norte con Olmos, Piura y Tumbes, ¿no? Es una región bastante extensa que posteriormente fue conquistada por los incas, ¿no? En realidad se podría hablar también de un imperio dentro del tema de los chimú, debido a que fue una sociedad expansiva, de un pequeño núcleo que se desarrolla, inicialmente va a ir expandiéndose justamente gracias a al desarrollo de su fuerza militar, lo que le permitió conquistar un territorio enorme que luego va a ser asimilado por los incas, ¿no? En determinado momento, ya en el siglo XV, cuando está en todo su apogeo la expansión inca, primero con Tupac Yupanqui, Pachacútec, perdón, y luego con Tupac Yupanqui. Bueno, localización temporal, los chimúes aparecen ya muy tardíamente. Aquí estamos hablando de culturas desarrolladas en el periodo intermedio tardío, ¿no? Después de la desaparición de Huari y antes de la aparición del incanato, aunque chocan en determinado momento con los incas, ¿no? En el siglo XV. Los chimúes aparecen en el año 1200 ya como cultura desarrollada. Se cree que el llamado reino del Chimor tuvo 10 gobernantes y hemos señalado las razones, ¿no? O por lo menos una de las razones que llevan a los arqueólogos a hablar acerca de la existencia de 10 gobernantes, 4 de los cuales son los únicos conocidos de nombre, ¿no? El primero Tacainamo y el último Minsanchamán, que fue también un gran guerrero. Vamos a hablar de ellos en un momento. Pero la mayoría son desconocidos, ¿no? Se habla de 10 gobernantes justamente por la existencia de 10 palacios que se construyeron consecutivamente y que fueron o formaron parte de todo el complejo de Chanchán, que como bien sabemos es un complejo, una ciudad hecha de barro, una ciudadela hecha de barro, y es una ciudadela habitada solamente por la clase dirigente de esta cultura, ¿no? Bueno, los gobernantes eran tratados como dioses prácticamente y vivían en este palacio de Chanchán que hemos mencionado, que es muy conocido por todos nosotros. Tenemos algunos sitios que pertenecieron justamente a esta cultura, como son Apurlec, una localidad o un complejo, yacimiento más bien de tipo religioso,
el Purgatorio, Zipán, también conocido por el desarrollo que tuvo la cultura moche en determinado momento aquí también, Huacachotuna, Saitur, Pacarnamón, un extraordinario centro religioso también de los Chimú, Talambo, Huacadragón, Chanchán, esta ciudad que constituyó el centro de todo lo que fue la sociedad Chimú, y Tomeque, ¿no?, que está ya más al sur. Vemos los límites señalados sobre todo por los ríos, ¿no?, el río Nepeña en el sur y el río La Leche en el norte, ¿no? Muchas de estas localidades están ubicadas obviamente cerca de estos ríos por razones elementales de supervivencia, ¿no? Bueno, ahí tenemos un cuadro cronológico que nos muestra las culturas distintas que hemos estado viendo y la ubicación en el tiempo de la cultura lambayeque en relación, perdón, la cultura chimú en relación al resto, ¿no? Y estábamos hablando justamente de lambayeque, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que en determinado momento Chimú y Lambayeque existen conjuntamente, ¿no? Vamos a ver una serie de influencias recíprocas culturales que van a llevar en muchos casos a confusión por los elementos asimilados por una y otra cultura, ¿no? Y hemos mencionado el caso, por ejemplo, del Tumi, ¿no?, que en realidad pertenece a Lambayeque, no Chimú. El Chimú es una cultura que se desarrolla posteriormente, pero en determinado momento se cruza con Lambayeque, ¿no? Paralelamente vamos a ver de manera cronológica, están presentes también otras culturas como Chancay, por ejemplo, que vamos a ver en la siguiente clase, tan destacada por el arte de los textiles y de la cerámica. Y bueno, Chimú es una cultura que va finalmente en determinado momento a chocar con la expansión indígena, inca, perdón, en la segunda mitad del siglo XV. Van a emprender una guerra defensiva contra la dominación inca. Minchansamán, este famoso jefe Chimú, va a enfrentarse a las tropas de Tupac Yupanqui y va finalmente a ser derrotado por un ejército superior, ¿no? Si bien en un primer momento los Chimú dieron guerra a los incas finalmente reciben refuerzos que le permiten finalmente doblegar a las fuerzas de Minchansamán y someter a toda esta nación, que en realidad constituye una nación dentro del imperio, ¿no? Luego vamos a ver que los incas van a tratar con mucha benevolencia justamente la sociedad Chimú por los elementos culturales que va a asimilar. La religión también es uno de los elementos también respetados por los incas, pero fundamentalmente el tema de la orfebrería va a ser bastante valorado por los incas. Muchos orfebres que se desarrollaron en Chimú van a ser trasladados al Cusco, van a ocupar un barrio incluso dentro del Cusco, y se van a dedicar exclusivamente, no solamente a producir obras de orfebrería, sino también a enseñar a los orfebres incas una serie de técnicas que van a enriquecer justamente las expresiones culturales o artísticas, en este caso incas, ¿no? Bueno, la cultura Chimú pertenece al intermedio tardío, después de la desaparición de Huari y antes de la aparición de los incas. En determinado momento ya hemos dicho que tiene un contacto fuerte con los incas, un contacto violento que deriva en la dominación inca sobre Chimú. Tiene una antigüedad que va del 1200 aproximadamente después de Cristo al 1465, que es la fecha aproximada de la dominación o de la derrota de las tropas de Minchansamán por obra de Tupac Yupanqui, ¿no? Es descubierta en 1902 por Max Zule, es este arqueólogo alemán tan conocido por nosotros a lo largo de todas estas sesiones, que tuvo un papel importantísimo en el descubrimiento, valoración y clasificación, sobre todo de las culturas en el norte peruano, ¿no? La expansión territorial, hemos dicho, por el norte, por el departamento de Piura, tenía un límite, por el sur con el valle de Caraballo, en lo que es actualmente el departamento de Lima, y al norte del valle del Rímac, también dentro de Lima, ¿no? Bueno, aspectos principales, la capital Chanchán, que está ubicada a 5 kilómetros de la ciudad de Trujillo. Es una ciudad que tiene aproximadamente 25 kilómetros cuadrados de área. Y como ya hemos mencionado, en realidad una ciudadela conformada por palacios y una serie de dependencias que eran fundamentalmente habitados por la clase dirigente y la clase aristocrática de Chimú, ¿no? Se les considera también como los mejores orfebres pre-inca, y hemos visto la influencia que tuvieron sobre la orfebrería inca finalmente. Su dios principal fue Tacainamo, no Nailán, perdón, Nailán es el dios de los Lambayeque. Y tienen cierta semejanza, ¿no? La historia de Nailán y la historia de Tacainamo. Tacainamo es un personaje que viene del mar también,
en balsas con una serie de personajes dignatarios, ilustres, importantes, que van a fundar lo que después fue el Imperio Chimú. Ese es el comienzo de la historia de los Chimú, un comienzo legendario, como bien podemos entender, ¿no? Fueron derrotados por los incas ya muy posteriormente, ya hemos mencionado, en el siglo XV, en 1465 aproximadamente, por Tupac Yupanqui, ¿no? Tenían una organización social muy acentuada, el jefe era el Chimú Cápac, que tenía el nombre también de Siaquich. Vamos a ver la organización social en otra diapositiva. Y ocupaba obviamente las dependencias palaciegas que estaban ubicadas dentro de Chan, ¿no? El nombre Chimú tiene su origen en la cultura mochica más la cultura lambayeque, ¿no? Bueno, tiene su origen en la cultura misma, no el nombre. Organización política, bueno, al inicio fueron poblados pequeños dispersos en el Valle de Mochi y zonas aledañas, pero luego ejercieron supremacía entre otros pueblos costeños. Y eso se da con una serie de culturas. Los propios quechuas iniciaron dominando un pequeño territorio en el sur andino y posteriormente fueron expandiéndose, formando lo que después fue el Imperio Incaico, ¿no? Una cosa parecida se da con los Chimú, ¿no? Ellos se inician en un periodo, en una localidad pequeña que progresivamente se va expandiendo gracias a la fuerza militar que fueron desarrollando, ¿no? El primer monarca es Tacainamo, tiene carácter legendario, pero forma parte de toda esta cronología de gobernantes que aproximadamente, ya hemos mencionado, fueron 10 los que formaron parte de esta línea sucesoria del trono Chimú. Bueno, el último fue Minchansamán, que fue llamado también el Pachacute costeño por la gran habilidad que tuvo como gobernante y como militar, que contribuyó a la expansión definitiva de los Chimú, ¿no? Él justamente lleva a su apogeo definitivo a la sociedad Chimú, ¿no? Luego de la derrota de los Chimú frente a los incas en 1465-70, los incas trasladaron a su gobernador Minchansamán al Cusco y se llevaron las muchas riquezas del reino. Se dice incluso que muchos de los productos, de las piezas hechas en oro fueron fundidas por los incas y formaron luego parte del tesoro inca, ¿no? Incluso se hizo una plancha enorme de oro con la que envolvieron el templo del Coricancha en el Cusco, ¿no? Es una de las o forma parte de una de las narraciones de Garcilaso de la Vega, ¿no? Cuando habla de la derrota de los chimúes y todo lo que significó el asimilar la cultura chimú a la cultura inca, ¿no? Bueno, organización social, tenemos al Siaquic o Siaquich, que era el Chimú Cápac, el rey de todos los chimú, los alae, que eran los gobernadores de las diversas provincias de los chimús, era una nación bastante grande. El Parén, que era un jefe de campesinos, un jefe local. Los llanas, que eran sirvientes perpetuos. Y bueno, acá tenemos también un dato muy importante, es el idioma, ¿no? Que posteriormente fue desapareciendo, que es una mezcla entre el mochica y el llamado Quijram, ¿no? Que es un idioma que, igual que el mochic, fue desapareciendo progresivamente, ¿no? Al respecto podemos... Sí, también puede ser desde Yanacona. Claro, dentro de los incas, los yanaconas, ¿no? Forman parte de la sociedad, llegan a nivel más bajo, no esclavos sobre todo, ¿no? Con respecto a la desaparición de los idiomas, podemos decir también el papel que tuvo la llegada de los españoles, ¿no? Muchas sociedades fueron paulatinamente desapareciendo por efecto de las enfermedades que trajeron, la viruela, por ejemplo, la gripe, enfermedades para las cuales no estaban preparados los naturales, y motivó la desaparición de sociedades enteras y la desaparición también de idiomas como estos, ¿no? Muchas lenguas fueron quedando en el camino y aparte el idioma español fue progresivamente imponiéndose incluso sobre el quechua, que era el idioma hablado por los incas, ¿no? Bueno, organización económica, el sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros urbanos y rurales que se encargaban de enviar a la capital los tributos obtenidos. Ya hemos dicho que Chimú era un imperio y el centro, que era Chanchán, se encargaba justamente de centralizar todo lo que se obtenía en las provincias de tributos de las diferentes regiones, ¿no? El Estado se administra en Chanchán, desde donde se maneja, organiza y monopoliza la producción, el almacenamiento, la redistribución y el consumo de bienes, es decir, la administración en general de todo el imperio, ¿no?
La gran mayoría, es decir, el pueblo se dedicaba a la pesca, que es una actividad que se dedicó, a la que se dedicó una gran cantidad de los pobladores. Es un pueblo, una sociedad que se ubica justamente en una zona costera, pero también formó parte de, por lo menos de la economía principal de los chimú, la agricultura, el artesanado y el comercio, que también fueron muy estimulados dentro de sus ciudades, ¿no? Por otro lado, los chimús destacaron por su metalurgia, que es un aspecto probablemente más conocido dentro de ellos, trabajos en oro y plata, y aparte por los tejidos, ¿no? Tejidos hechos en lana de algodón, que podía tener también diferentes calidades, hasta 7 colores incluso se pudo obtener del algodón cultivado en el Perú. También se utilizó mucho la llama de alpaca, llama y vicuña, y en algunos casos también guanaco, ¿no? Son lanas que se fueron utilizando de manera independiente, o también uniendo las fibras de todos estos, este tipo de lanas, ¿no? Bueno, la religión, el culto principal estuvo dedicado a la luna porque consideraban que era más poderosa que el sol. Su principal templo se llamaba Sián, o Casa de la Luna, donde se realizaban ritos la primera noche de luna nueva. Se decía mucho, ya sabía en esa época la influencia que luego se comprobó que la luna tiene sobre las mareas y los ciclos climáticos vinculados con la agricultura. Sin embargo, como ocurre también en muchas sociedades fundamentalmente agrarias, vamos a ver en cada poblado, se va a ir desarrollando cultos distintos a otras divinidades, como el mar, conocido como Ni, el sol, conocido como Yang, o la tierra como Gis, ¿no? Muchas de las fuerzas naturales, por lo común, son veneradas o adoradas por los pueblos primarios, primitivos como estos, ¿no? Vinculados más bien al tema agrario, no lo llamamos primitivos. Aportes culturales de los chimú, aquí tenemos 5 de los principales. En primer lugar, la arquitectura, que es cuyo principal referente es Chanchán, esta ciudadela famosa que hemos mencionado. La orfebrería, que la desarrollaron de una gran calidad, trabajaron los metales en diferentes técnicas, la técnica de las incrustaciones, que también fue desarrollada, la metalurgia en general, que no tiene nada que ver con la orfebrería, que es el desarrollo o la producción de joyas. La metalurgia es en general el trabajo de los metales y sus técnicas, y la textilería y la cerámica, que también son elementos importantes dentro de sus expresiones artísticas, ¿no? La textilería, vamos a ver que forma un papel también muy importante dentro de la cultura, del culto, incluso de los chimú. Bueno, arquitectura, los gobernantes vivieron en los palacios y recintos monumentales, mientras que el pueblo residió en viviendas de quinchi fuera de la arquitectura monumental. Eso se ve justamente en Chanchán, ¿no? En Chanchán vamos a ver una serie de dependencias básicamente ocupadas por el Chimú Cápac, que es el líder principal, el rey, y miembros de la nobleza, así como personas que trabajaban dentro de los palacios, que ocupaban ciertas dependencias, pero solamente para eso, ¿no? Ya fuera de todo el complejo de Chanchán vamos a ver una serie de estructuras de vivienda que fueron habitadas ya por otras clases sociales, ¿no? Las clases, lo que podríamos llamar de alguna forma clases medias o las clases populares, ¿no? En cuanto a lo que es la decoración de estos grandes complejos, del gran complejo que es Chanchán, podemos hablar sobre los frisos modelados en relieve y en algunos casos pintados, ¿no? Una pintura que con el tiempo fue desapareciendo, ¿no? Ahora, por lo general vamos a ver fundamentalmente representadas en estas imágenes iconografía naturalista, iconografía más bien vinculada a seres sobrenaturales o divinidades, ¿no? Vamos a ver peces, aves, por ejemplo, que son muy comunes en el entorno de los chimús, junto a divinidades, en algunos casos bastante exóticas, ¿no? Bueno, hay figuras zoomorfas, es decir, con forma de animales, con forma de peces y aves, así como figuras geométricas, ¿no? Hay mucha estilización también dentro de los frisos que conforman parte de las construcciones de los chimú, ¿no? Hay sectores que han sido restaurados, ¿no? Lo que se encontró en realidad fue un sector o un fragmento de lo que actualmente se ve, ¿no? Como en muchos casos ha ocurrido, también es algo que ha sido bastante cuestionado, criticado, porque los restauradores han tenido también una visión bastante libre al momento de hacer los arreglos o las recuperaciones de estos sitios históricos, ¿no?
En todo caso, podemos sí encontrar cuáles son los motivos iconográficos más importantes que se utilizaron en este tipo de construcciones, por lo menos en la decoración, ¿no? Eso nos da una idea también acerca de el culto o el tipo de religión que tenían, los tipos de dioses que tenían, y la fauna, la flora que era más valorada dentro de esta sociedad, ¿no? En una cerámica o un arte tipo polícromo, es decir, de muchos colores. Bueno, en arquitectura tenemos múltiples ejemplos. En primer lugar, la ciudadela de Chan, que es una ciudadela de barro, ya hemos mencionado, pintada en muchos sectores, la Huaca Pintada, la Huaca del Dragón, la fortaleza de Paramonga, Apurleco, Purgatorio, ¿no? Ahora, para desarrollar estas grandes construcciones, como bien sabemos, se necesitó de una enorme mano de obra que fue encontrada entre los llanas o esclavos, ¿no? Eso es lo que ocurre siempre, ¿no? Y sobre todo cuando una sociedad logra un nivel de desarrollo determinado, ¿no? Es que puede darse el lujo de hacer este tipo de grandes complejos o construcciones, ¿no? Bueno, ahí tenemos alguna maqueta de Chan, que fue el núcleo más importante de la cultura chimú alrededor del siglo XII, de plena Edad Media. Un hecho muy interesante es situar, por ejemplo, el momento cronológico con lo que se está desarrollando en el otro lado del mundo, que es Europa, ¿no? Y en Europa estamos hablando de una sociedad más bien medieval, ¿no? Mientras que aquí se desarrolla este tipo de sociedad, ¿no? Estamos hablando del siglo XII, más o menos el primer desarrollo de las ciudades, el estilo gótico, eso es lo que se está desarrollando en esos momentos en Europa en aquel momento, ¿no? Declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, también la ciudadela de Chan, sobre un área de 14 kilómetros cuadrados, se dispersan plazas, templos piramidales, que son las formas que vamos a ver predominantes en este tipo de construcciones en la costa, ya hemos mencionado en otros casos, restos de palacios, construcciones intermedias, barrios populares, depósitos, aunque eso está más afuera de la ciudad que dentro, depósitos, talleres vinculados también con la ciudadela misma, sobre todo con la clase aristocrática que allí vivía, cementerios en los alrededores donde se sepultaban justamente también los reyes de los que iban muriendo, murallas, muros decorados con relieves de figuras geométricas y estilizadas sobre todo, ¿no? Ahora, al ingreso de parte de las ruinas vamos a ver un par de figuras que hacían las veces también de guardianes, ¿no? Que de alguna forma nos hacen recordar a estos monolitos tallados también de la cultura tiahuanaco, sobre todo por esa tendencia abstraída que tuvieron, ¿no? De tipo geométrico, ¿no? Bueno, zonas muchas ya recuperadas por el proceso de restauración. Tenemos también eso en casos como Huaca Esmeralda, la Huaca del Dragón, donde vemos este personaje justamente que es uno de los custodios que mencionamos, donde vemos sobre todo la presencia de una fauna muy vinculada al entorno marítimo, ¿no? La presencia de aves, de peces, de lobos marinos estilizados, va a estar muy presente en este tipo de decorado, ¿no? Ahí tenemos otro complejo que es la fortaleza de Paramonga, que como bien sabemos, bien se puede intuir tuvo un fin defensivo. En el caso de la metalurgia, bueno, ya hemos dicho que los chimú trabajaron los metales en talleres divididos en secciones para cada caso, una cosa que se repitió también en el Cusco cuando los incas llevaron a trabajar a estos chimús a su territorio, al centro de su territorio. Trabajaron muchas técnicas, tal como los moche o los lambayeque, como son el enchapado, el dorado, es la aplicación de oro sobre cobre, el estampado, el vaciado, la cera perdida que ya hemos mencionado, que se usaba mucho para utilizar para confeccionar figuras en metal sólido, ¿no? El perlado, la filigrana, el repujado sobre moldes de madera, que es una técnica bastante utilizada. Ponían una base de madera y sobre eso una plancha que era sobre la cual se martillaba con el fin de lograr la forma de la madera, ¿no? Entre muchas otras técnicas que utilizaron y fueron transmitiéndose también de generación en generación, ¿no? Como todas estas técnicas elaboraron gran cantidad de objetos como vasos, cuchillos, recipientes, figuras de animales sólidas o vacías, brazaletes, alfileres, coronas, muchas piezas de las cuales fueron utilizadas mucho para el culto, ¿no? Formaron parte del atuendo de los reyes o de los sacerdotes también, ¿no?
Para realizar las selecciones recurrieron a combinaciones de ácidos que se encontraban naturalmente. Los metales más usados fueron el cobre, la plata, el oro y el estaño. Como bien sabemos, el bronce es la mezcla de cobre y estaño. Es también un metal conocido también por los chimú, sobre todo estos metales preciosos, ¿no? Ahora, aquí hay que mencionar que la plata y el oro si bien fueron metales bastante utilizados o comprendidos dentro de las labores de metalurgia de los antiguos peruanos, eran metales que necesariamente debían tener una combinación mínima de otro metal porque son metales demasiado blandos como para ser trabajados. Por eso los antiguos peruanos combinaron la plata con el cobre o el oro con el cobre en esta mezcla que se denominó tumbaga, ¿no? Los españoles cuando vinieron confundieron muchas piezas de oro en realidad con tumbaga, que era en realidad una mezcla de oro y estos metales que eran utilizados justamente para poder utilizar mejor en la producción de determinadas figuras los metales, ¿no? Y ahí tenemos una de las piezas más famosas de los chimú, que fue una herencia, ya hemos dicho, de los lambayeque, que fueron los que en realidad introdujeron este tipo de piezas dentro de la metalurgia, que es el tumi, o el tumi de Ílimo. Bueno, es una pieza emblemática de oro macizo con incrustaciones de piedra, macizo en algunos casos, ¿no? Hay unos casos en los cuales la figura superior, que es el dios Nailamp, es hueca, ¿no? Es hecha en dos partes que por soldaduras se unían, mientras que la parte del cuchillo sí era sólida, siempre ha sido sólida, ¿no? En otros casos es sólida la figura de Nailamp, ¿no? Se trata, lo que estamos viendo, de un cuchillo ceremonial de oro en forma de media luna, con un mango figurado, mide 1 metro de largo y 30 centímetros de ancho. Vamos a ver que en otros casos los tumis van a ir variando de tamaño. El famoso tumi de Ílimo, que en algún momento se descubrió finalmente, fue fundido por una serie de personas que previamente lo robaron de un museo en el norte y no se recuperó nunca, ¿no? Pero han quedado piezas que luego van a permitir poder valorar también por lo menos lo rica que es la iconografía chimú y lambayeque, ¿no? Ahora, este tipo de piezas se utilizaban sobre todo en sacrificios para los dioses, ¿no? Los cuchillos de este tipo. Vamos a ver aquí al famoso dios Nailamp con un tocado semicircular. Esta región del cuchillo, por ejemplo, que es la máscara, se presenta en algunos casos realmente como una máscara funeraria, ¿no? Sin el tocado, ¿no? Es también parte de todos este tipo de piezas que desarrollaron los chimús dentro de la metalurgia. Bueno, la máscara comprende un rostro muy particular del personaje, con las orejas en punta, los ojos alados, una nariz aguileña, ornitomorfa, con forma de ave, y el propio personaje con rasgos también... ¿Qué pasó ahora? Un enlace. Y el propio personaje con rasgos más bien geometrizados, ¿no? Está en este caso juntando las manos, con los pies vistos de frente y dotado de alas a los costados. Este tocado semicircular le da una particular prestancia justamente al personaje, que se va a repetir, como ya hemos mencionado, fundamentalmente en este tipo de cuchillos, ¿no? Bueno, esta indumentaria ceremonial completa chimú utilizada por los sacerdotes se compone de un tocado con 4 láminas en forma de penachos, orejeras, collar, hombreras y pectoral ricamente trabajados en oro. Piezas de este tipo podemos encontrarlas en diferentes museos, ¿no? El Museo Larco, por ejemplo, tiene, me parece, un atuendo completo de este tipo. Todo trabajado en metal precioso, como bien sabemos, ¿no? Museo Larco, el Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Ahí tenemos un vaso ceremonial chimú, también una herencia evidente de la cultura lambayeque, confeccionada con oro a través de la técnica del martillado, con incrustaciones de esmeraldas, ¿no? Que también es una piedra muy presente en este tipo de piezas, ¿no? Ya sabemos que los vasos ceremoniales son utilizados para libaciones vinculadas con los ritos religiosos, ¿no? Tenemos en el centro también al propio personaje Nailamp, pero con un tipo de tocado distinto al que vemos frecuentemente en los tumis, ¿no? Igual es muy común aquí la incrustación de piedras preciosas como esmeralda, por ejemplo, lapislázuli.
Acá tenemos otra muestra de la metalurgia en un vaso ornamental con una figura de mono, bastante estilizada también. Y bueno, probablemente la cerámica sea el área en donde menos destacaron los chimús, pero tiene también un sentido documental muy importante, ¿no? Bueno, en el caso de los cerámicos en general, chimú tuvieron dos funciones, como son en primer lugar el de recipientes para uso diario doméstico y otros cerámicos dedicados ya al uso ceremonial o para ofrendas en los entierros, una cosa que se prolongó incluso hasta la llegada de los incas y de los españoles, ¿no? Porque las sociedades chimú también de alguna manera siguieron subsistiendo a la llegada de los españoles. Los primeros fueron elaborados, es decir, los recipientes para uso diario doméstico fueron elaborados sin mayor acabado, mientras los funerarios muestran bastante dedicación, obviamente vinculados también al culto, ¿no? Las principales características de las vasijas chimú son una pequeña escultura en la unión del gollete con el arco, es este tubito superior de las botellas, porque eran botellas, y el arco que también forma parte de los conductos que llevan el agua o el líquido al gollete. Su fabricación era moldeada para la cerámica ceremonial y modelada para uso diario. La coloración generalmente era negro metálica de brillo característico que se obtenía sobre todo cuando aplicaban humo y luego era frotada la superficie de la cerámica, ¿no? En la cerámica se han plasmado muchas representaciones realistas como animales, frutos y personajes, así como escenas místicas vinculados con sus ritos. Fundamentalmente vamos a ver cerámica escultórica y de color negro, brilloso, que va a constituir, como ya hemos mencionado, una fuente documental muy importante para saber cómo fue la sociedad chimú. Vamos a ver una multiplicidad de temas tratados en este tipo de piezas, ¿no? Vamos a ver la presencia de animales marinos que estaban muy presentes en su vida cotidiana, formaban parte de la economía, los peces, las diferentes especies que cazaban en el mar. En este caso tenemos una cerámica en forma de pelícano con un gollete y un asa tipo estribo. Y en la base del gollete vemos un personaje que es una especie de monito, ¿no? Modelado. En algunos casos se aprecia, ¿no? Como en este, por ejemplo. Como el resto de las tradiciones de la zona, la combinación se da entre el rito, el uso y el arte en algunos casos, ¿no? Ahí tenemos otra pieza de cerámica chimú, un pescador, un caballito de totora, que creo que está en un museo del extranjero, esta pieza. Nos habla también de las tradiciones, de las costumbres de los chimú, ¿no? Esta costumbre, por ejemplo, de los caballitos de totora, que formó parte también de esta actividad pesquera, pero también de la actividad comercial dentro de ella. Y una cosa que todavía subsiste, obviamente, ¿no? Tenemos otras piezas chimú con sus características principales, piezas cerámicas, el color negro, brillante, la presencia de motivos escultóricos, pero también motivos iconográficos en relieve, como estas figuras que representan de una manera estilizada y abstraída las olas del mar, ¿no? Vamos a ver la presencia de animales, de frutos, de todo tipo, propios seres humanos, dentro de estas representaciones, ¿no? Bueno, la textilería estuvo desarrollada en base a la utilización de fibras como por ejemplo la fibra de los camélidos que habíamos señalado, las fibras de algodón, pero también las plumas, ¿no? Las plumas y la aplicación de piezas metálicas dentro de los vestidos. Bueno, el hilado consiste en la práctica, que es la principal fuente de los textiles, de las telas desarrolladas entre los chimú, es la práctica manual y elemental de unir un conjunto de fibras pequeñas, muy pequeñas, microscópicas, casi microscópicas, para poder lograr un hilo largo y continuo, ¿no? En esta labor inicial de la textilería se utilizaron diversos instrumentos como el huso. El huso es un instrumento manual confeccionado de una varita pequeña y delgada que generalmente se va adelgazando a ambos extremos y se lo emplea junto a un tortero piruro que se inserta en la parte inferior para que haga contrapeso. Todas estas piezas en realidad nos sirven para poder generar una fibra continua, ¿no? A partir de estas fibras pequeñitas que son extraídas de los camélidos o del algodón. Eso se hace de manera manual, como bien sabemos, y va obteniendo una fibra continua que luego va a ser utilizada para entrecruzarlas y formar finalmente los tejidos ya con ayuda de telares, ¿no? Los telares fueron conocidos desde ya tiempos prehispánicos
de manera ya generalizada, ¿no? Y los incas también utilizaron el telar de una forma masiva para la producción de textiles. Los chimú tampoco fueron una excepción, ¿no? Ellos utilizaron telas o produjeron telas de diversos tipos, como son gasas, brocados, bordados, telas dobles, telas pintadas. Dominaron ampliamente el arte de la textilería, ¿no? Otras veces ya hemos dicho que en vez de utilizar únicamente la fibra de animales o de algodón, se utilizó mucho la pluma, las plumas de animales silvestres, tanto de la región costera como de otras regiones que también con las cuales se ejercía un intercambio comercial, y también placas de oro y plata que enriquecían este tipo de atuendos que eran muy probablemente utilizados por la clase sacerdotal o la clase aristocrática, ¿no? Los colorantes se obtuvieron de diferentes plantas que contenían tanino, del molle, que es una planta también muy utilizada por los incas, incluso para hacer chicha, del propio nogal, minerales como la arcilla ferruginosa, con contenido de hierro, y el mordiente de aluminio y de animales como la cochinilla, que durante muchos siglos ha proveído de pigmento o de tinte para el uso en textilería, ¿no? Hasta el día de hoy incluso se utiliza la cochinilla, ¿no? De manera artesanal, ¿no? Las prendas se confeccionaron de la lana de 4 animales, ya hemos mencionado el guanaco, llama, alpaca, vicuña, y de la planta de algodón nativo que crece en forma natural en 7 colores diferentes. La vestimenta de los chimú consistió en taparrabos, camisas sin mangas o sin flecos llamadas uncu, que fueron utilizadas luego en el incanato, ponchos pequeños, túnicas y yautos, que son una especie de turbantes que eran muy comunes también entre la población precolombina, ¿no? La textilería fue desarrollada también, ya hemos mencionado, como una parte del entorno, ¿no? Se han encontrado piezas de textiles de 35 metros de largo que aparentemente sirvieron para tapar o cubrir paredes. Era parte de los usos que tenían estos textiles, que fueron confeccionados en técnicas muy avanzadas, como hemos mencionado, el brocado, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Ahora, en muchas piezas textiles vamos a ver también elementos iconográficos vinculados con su mundo espiritual, religioso. La presencia de este personaje es muy frecuente, por ejemplo, un personaje divinizado, sobrenatural, que tiene la cabeza algo separada del resto del cuerpo, con un tocado enorme, que muchos también han identificado de alguna forma con el dios de las varas, ¿no? Que es mostrado una posesión parecida, aunque no frecuentemente se le representa aquí con estos elementos de las varas, ¿no? Pero es muy frecuente la aparición de este tipo de personajes, también el incluir animales de todo tipo dentro de los motivos iconográficos de chimú, ¿no?